Hola de nuevo, mis queridos oyentes. Espero que todo vaya muy bien hoy. La historia de hoy cuenta cómo viejas heridas reabiertas, después de muchos años, se reavivan por un matrimonio falso, que lentamente se convierte en realidad. Les espera una historia llena de desamor, tensión, emociones enterradas y un vínculo poderoso que se hace más fuerte con el tiempo. Disfrutarán escuchándola de principio a fin. La primera vez que vi el anuncio de esposa falsa, me reí tanto que casi me ahogo con los fideos instantáneos. La segunda vez que lo vi, me postulé. Eso debería decirles todo lo que necesitan saber sobre la semana que estaba teniendo, pero no lo suficiente sobre cómo se me encogió el estómago. Cuando llegué a la dirección de la entrevista, entré en un vestíbulo de mármol que olía a lirios blancos y a dinero. De ahí me encontré cara a cara con la mujer que me había enseñado a los 16 años exactamente lo cruel que podía ser otra chica. Celeste Hart levantó la vista de la larga mesa negra en el vestíbulo de entrada, como si hubiera esperado a cualquier persona en el mundo, excepto a mí. Por un segundo suspendido y sin aire, ninguna de las dos se movió. Luego, dejó el bolígrafo que tenía en la mano con un cuidado aterrador, y dijo mi nombre, con esa voz baja y elegante, que una vez odié tanto que solía escucharla en mis pesadillas. Lena. Nadie me había llamado así, como si fuera una herida, en 11 años. Debí haberme dado la vuelta en ese mismo instante. Debí haber girado sobre mis talones, marchar de regreso pasando al portero y dejar que mi tarjeta del metro y mi orgullo descubrieran cómo dividir los últimos $9 en mi billetera. No, en cambio, me quedé allí con mi abrigo de segunda mano, con un puño deshilachado, un bolso de tela clavándose en mi hombro, y miré a la mujer que había hecho que mi último año de escuela se sintiera como una ejecución pública con mejor iluminación. Era incluso más hermosa de lo que recordaba, lo cual se sentía tanto injusto como extremadamente típico de ella. A los 17 años, Celeste ya había sido pulida como una espada. A los 28, se veía lo suficientemente cara como para llevar a la bancarrota a países pequeños. Cabello oscuro peinado hacia atrás, aretes de perlas, blusa de seda negra, una postura tan precisa que podría haber cortado cristal. Los mismos ojos grises, la misma calma imposible, el mismo rostro que una vez me había mirado a través de una sala de música abarrotada y había sonreído como un secreto justo antes de destruirme con él. De hecho, me reí. No porque algo fuera divertido, sino porque a veces tu sistema nervioso busca la comedia de la misma manera que las personas que se ahogan buscan aire. Tú, dije. Su garganta se movió. Sí, este es tu anuncio. Sí. Saqué la página impresa de mi bolso como si estuviera presentando pruebas en un juicio por asesinato. Se busca cónyuge legal discreta para acuerdo temporal. Compensación. Generosa. Debe sentirse cómoda con eventos públicos, convivencia, confidencialidad y un entorno hogareño apto para niños. Miré del papel hacia ella. Estás pidiendo a desconocidas que se postulen para ser tu esposa. Un destello de algo ilegible cruzó su rostro. Antiguas desconocidas en tu caso. Oh, qué bien, dije. Eso lo hace menos desquiciado. Lena, no. Di un paso hacia atrás. Absolutamente no. Sea cual sea este extraño desastre de gente rica, no estoy interesada en involucrarme. Ni por $1.000.000. Es la mitad de eso. Parpadeé. ¿Qué es la compensación? Ella dijo que es $500,000 por 6 meses, no 1. Odio haber dudado. Odio aún más que ella lo haya visto. Había sido un mes espectacularmente terrible. Mi propietario había pasado de enviar mensajes de texto pasivo, agresivos a sobres con aspecto legal. Mi trabajo independiente como ilustradora se había reducido a un goteo después de que un cliente cerrara sin pagarme. Las facturas de fisioterapia de mi madre estaban en una pila ordenada y acusadora en la mesa de mi cocina,
cada una como un recordatorio fresco de que a los derrames cerebrales no les importa si tu hija está subempleada y a una mala decisión de vender sus muebles para comprar comida. Había respondido al anuncio a la 1 de la mañana con aliento a vino y humillación en el torrente sanguíneo. Pensé que era una broma o una estafa, o el tipo de tontería excéntrica de ricos de la que podría burlarme con mi compañera de cuarto, mientras racionábamos leche de avena y dividíamos los cálculos del alquiler como una estrategia militar. Envié una solicitud pulida con sarcasmo, adjunté mi currículum mayormente respetable, y me olvidé de ello hasta que una mujer de un bufete legal privado llamó al día siguiente y me preguntó si podía ir a una entrevista. Fui porque había café gratis en el vestíbulo, y porque, al parecer, la curiosidad es mi rasgo más autodestructivo. Celeste levantó una mano levemente, sin llegar a alcanzarme. No del todo. No. Por favor, quédate 10 minutos. Si aún quieres irte después de que te explique, no te detendré. No podrías detenerme. No, dijo en voz baja. Supongo que no podría. Eso debería haberme complacido. En cambio, aterrizó en algún lugar afilado debajo de mis costillas. Odiaba la forma en que la memoria se burlaba del cuerpo. Una parte de mí estaba parada en una casa de piedra caliza en el Upper East Side. Otra parte tenía 16 años de nuevo. Un blazer barato, la insignia de la beca escondida en mi bolsillo, tratando de no encogerme visiblemente cada vez que Celeste Hart entraba a una habitación con ese frío grupo de chicas orbitando a su alrededor, como planetas, alrededor de un sol lo suficientemente cruel como para quemarlas a todas. Debería decirles que Celeste no me había acosado de la manera caricaturesca que la gente imagina cuando dicen la palabra acosadora. Nunca me había empujado contra los casilleros. Nunca me había jalado el cabello, ni me había derramado una bebida en la cabeza. Celeste se había especializado en el tipo de crueldad que no dejaba moretones para que los maestros fotografiaran. Miraba mis zapatos y luego a mí, y hacía que el silencio se sintiera como una burla. Había convertido las mesas del almuerzo en fronteras invisibles. Una vez preguntó frente a 3 prefectos y una chica a la que yo deseaba desesperadamente impresionar, si mi beca incluía entrenamiento social o si la escuela esperaba que yo simplemente improvisara. Luego, cuando sucedió algo entre nosotras que yo aún no entendía y ella entendía demasiado bien, hizo algo peor que burlarse de mí. Hizo creer a todos que yo era el problema. Así que no estaba interesada en quedarme 10 minutos. Desafortunadamente, mi cuenta bancaria, las facturas médicas de mi madre y mi incapacidad de toda la vida para dejar que una situación dramática terminara rápidamente, habían formado una coalición. Crucé los brazos. 9 minutos. Celeste inclinó la cabeza como si yo hubiera concedido un tratado. Adelante, dijo. La habitación más allá del vestíbulo parecía la página de una revista para personas que dicen palabras como curaduría sin ironía, ventanas altas, paredes color crema, arte que costaba más que toda mi vida. Un jarrón de rosas blancas sobre una mesa baja. Había una carpeta de archivos esperando en el sofá, 2 vasos de agua y, porque el universo disfruta agregando capas de absurdo, un plato de pequeñas galletas glaseadas en forma de anillos de boda. Las miré fijamente. ¿Te está persiguiendo un planificador de eventos malvado? Para lo que valga, dijo Celeste. Yo no elegí las galletas. Menos mal, habría tenido que irme por principios. La comisura de su boca casi se movió. No llegó a ser una sonrisa. Celeste siempre había lucido como si sonreír de verdad pudiera violar un contrato. Señaló el sofá. Me quedé de pie hasta que ella se sentó primero. Mezquino, sí. Profundamente satisfactorio, también, sí. De cerca, pude ver que la compostura en ella no era lo mismo que la tranquilidad. Había sombras tenues bajo sus ojos,
del tipo que ningún corrector borra por completo. Se veía cansada hasta los huesos. Qué bueno, pensó una parte desagradable de mí. Otra parte, la parte traidora, pensó, ¿qué te pasó? Seré directa, dijo. Mi hermana murió hace 8 meses. La habitación cambió de forma. Algunas cosas no necesitan adornos. La muerte entra y todos los bordes afilados se quedan quietos. Tragué saliva. No lo sabía. Ella y su esposo murieron en un accidente de carretera en las afueras de Providence. Su voz se mantuvo uniforme, pero vi que sus dedos se apretaban una vez alrededor del tallo de su vaso de agua. Su hija, Ava, sobrevivió. Estaba en el asiento trasero. Oh, la palabra salió débil. Oh, Dios. Ava tiene 7 años. He sido su cuidadora principal desde el accidente. Mi mirada se posó en la carpeta de archivos. Entorno hogareño apto para niños. Algo en mi pecho se ablandó antes de que pudiera evitarlo. Celeste continuó. Mi hermana me nombró tutora de Ava en su testamento. Los padres de su esposo lo están impugnando. Han argumentado que soy soltera, que trabajo demasiado, que estoy bajo el escrutinio público y que soy incapaz de proporcionar un entorno familiar estable. Hizo una pausa. También quieren el control de las acciones con derecho a voto que mi hermana dejó en fideicomiso para Ava. Si obtienen la custodia, obtienen influencia práctica sobre la empresa de mi familia y acceso al fideicomiso. Y el matrimonio arregla eso, no por sí solo. Sus ojos se encontraron con los míos, pero ayuda con la imagen pública, con la evaluación del tribunal de familia, con la junta directiva y con la narrativa específica que se está construyendo sobre mí. Están intentando retratarme como fría, solitaria e incapaz de formar un hogar. Miré alrededor de la casa de nuevo. Las superficies pulidas, el arte imposible, el eco de un silencio costoso. Te das cuenta de que este lugar no grita exactamente pintura con los dedos y cuentos antes de dormir. Una extraña y fugaz expresión cruzó su rostro. ¿No has visto el piso de arriba? Antes de que pudiera responder, la quietud de la habitación se rompió con el rápido sonido de unos pies pequeños corriendo arriba, seguido por la voz cariñosa y exasperada de una mujer en español y una niña gritando: «No estoy corriendo, estoy llegando». Celeste cerró los ojos brevemente como alguien que soporta un amado y privado caos. Luego se puso de pie. Una niña pequeña entró patinando en la puerta con calcetines que no combinaban y un cardigan morado al revés. Detrás de ella venía una mujer mayor con cabello veteado de plata y una mirada que decía que había mantenido esta casa en pie solo por la fuerza de su personalidad. La niña pequeña se detuvo cuando me vio. Tenía unos ojos castaños grandes y solemnes, y una cicatriz rosada irregular justo encima de una ceja, pálida contra su piel. Mi corazón hizo algo doloroso e inmediato. «Ava», dijo Celeste, y toda su voz cambió. Más suave, más cálida, humana de una manera que nunca antes había escuchado. «¿Qué decimos sobre correr en el pasillo?» Ava consideró esto. «Corre más rápido para que nadie te atrape». La mujer mayor resopló. Celeste se pellizcó el puente de la nariz con una dignidad resignada. «No», dijo. «No», repitió Ava alegremente. Luego me miró de nuevo. «¿Eres una reunión?» Me tapé la boca para ocultar la sonrisa que intentaba traicionarme. Celeste, para mi asombro, casi sonrió también. «Ella es Lena», dijo. «Lena, ella es Ava, y ella es la señora Álvarez». La señora Álvarez me dio una mirada perspicaz que de alguna manera evaluó toda mi alma de un solo barrido. «Pareces alguien que ha cometido buenos errores», dijo. Parpadeé. «Gracias. Creo que quiere decir que pareces interesante», explicó Ava. «Agradezco la traducción». Ava se acercó. «¿Estás aquí por lo de la esposa?» Me ahogué con absolutamente nada. «Señora Álvarez», dijo Celeste con una calma mortal.
Creí que habíamos acordado no repetir conversaciones de adultos al alcance de los oídos de Ava. La señora Álvarez se cruzó de brazos. También acordé que almorzarías antes de las 4. Y sin embargo aquí estamos, Cecilia. Me quedé mirando. Cecilia. Celeste me miró con la expresión de una reina que acababa de ser desenmascarada por su personal. Mi nombre completo, dijo secamente. Fue infantil disfrutar eso tanto como lo hice. Ava se inclinó hacia mí y susurró en voz alta. Lo odia. Ya me di cuenta. Por primera vez desde que entré, se me escapó una risa que no sabía a pánico. Celeste vio qué sucedía. Algo en la forma en que me miró entonces, demasiado quieta, demasiado atenta, como si hubiera estado muriendo de hambre junto a una despensa cerrada durante años, hizo que mi pulso tropezara. Odié eso, también. Esa tarde sí me fui. Técnicamente, llegué hasta la acera, y me quedé bajo el toldo con el viento frío cortando a través de mi abrigo, y abrí la aplicación de notas en mi teléfono para escribir un mensaje a mi propietario que comenzaba con un «Estoy haciendo mi mejor esfuerzo» y terminaba con una oración sobre cronogramas de pagos parciales que me daban ganas de acostarme en medio del tráfico. Luego, mi madre llamó desde el centro de rehabilitación. Estaba teniendo un buen día con su habla, lo que significaba que cada palabra sonaba ganada con esfuerzo y preciosa. Preguntó si había almorzado. Me recordó que no faltara a mi propia cita con el médico para resurtir mi medicamento para la migraña. Dijo que el fisioterapeuta pensaba que podría lograr subir 3 escalones con un bastón para el verano. Le dije que eso era increíble. Ella me dijo que sonaba cansada. Mentí y dije que no lo estaba. Cuando colgamos, me quedé allí con mi teléfono en mi mano helada y pensé en $500,000. Pensé en el moho floreciendo detrás del radiador de mi baño. Pensé en la forma en que el cardigan de Ava había estado al revés, porque aparentemente incluso en las mansiones, los niños seguían siendo niños. Pensé en Celeste diciendo, «Mi hermana murió», con una voz tan controlada que se sentía a un plato caído de hacerse añicos. Luego hice lo que cualquier mujer sensata y con amor propio, con traumas no resueltos, haría. Volví a entrar y pedí ver el contrato. Celeste no se vio triunfante. Eso me molestó más de lo que lo habría hecho el triunfo. Si hubiera sonreído con suficiencia, si hubiera desplegado algo de esa superioridad engreída e inmaculada que recordaba de la escuela, podría haberla odiado limpiamente. Pero solo asintió una vez. De como si entendiera el costo de mi regreso, y llamó a su abogado. Su nombre era Oliver Grant. Tenía el aire de un hombre que había elegido la abogacía porque le permitía usar la puntuación como un arma. Me guió a través de los términos mientras Celeste se sentaba frente a mí en silencio. Matrimonio legal de 6 meses. Convivencia en la casa de los Hart para dar credibilidad. Asistencia a eventos públicos y privados especificados. Discreción respecto al acuerdo. La mitad del pago al casarnos, la mitad al completarlo, con fondos adicionales depositados en custodia para acceso inmediato a gastos médicos familiares aprobados. Casi lo detengo ahí. ¿Gastos médicos familiares? Celeste respondió antes de que Oliver pudiera hacerlo. Las facturas de rehabilitación de tu madre. Mi oficina las verificó después de tu solicitud. El hielo se deslizó por mi columna vertebral. ¿Me investigaste? Evalué a las candidatas para un acuerdo legal que involucra a una menor, y ella dijo, sí. Algo caliente y furioso estalló a través de la vergüenza. ¿No tenías ningún derecho? No, dijo ella. Probablemente no. Esa respuesta me desarmó más que cualquier defensa. Oliver se aclaró la garganta con incomodidad profesional. Usted también tendría representación legal independiente. Ya hemos contratado a alguien si lo desea. Es enteramente su elección. Y si me retiro antes de tiempo, entonces el pago se prorratea a menos que haya incumplimiento, fraude o mala conducta pública. Miré a Celeste. Y si me humillas aunque sea una vez, me voy. Oliver parpadeó.
Celeste no lo hizo. Ponlo, dijo ella. Él se le quedó mirando. Ese no es lenguaje estándar. Ahora lo es. No debería haber sentido satisfacción al hacer que un abogado cercano a los multimillonarios enmendara un contrato con mi daño emocional como si fuera una restricción dietética especial. Pero lo hice. Leí cada página porque la pobreza te hace desconfiada y el trauma te hace meticulosa. Había cláusulas sobre consultores de imagen, privacidad escolar, silencio en redes sociales y una sección muy sombría sobre contingencias con los paparazzi. También había un párrafo que establecía en prosa legal directa que el matrimonio no requeriría intimidad física más allá de las apariciones públicas mutuamente acordadas. Mi rostro se calentó. Odié que se calentara. Celeste lo notó. Por supuesto que lo hizo. Lo notaba todo. «Podemos ajustar la cláusula de afecto público», dijo. No dije nada. Frunciste el ceño en la línea 22. Frunzo el ceño ante el capitalismo en todas sus formas. Por primera vez, la comisura de su boca realmente se levantó. Fue pequeño, fugaz, ruinoso. Firmé 3 horas después con un bolígrafo tan pesado que parecía ceremonial. Cuando Oliver se fue, la habitación se quedó extrañamente en silencio. La carpeta estaba sentada entre nosotras como un órgano que acababa de donar por accidente. Entonces, dije, ¿se supone que debo llamarte mi amor en público? ¿O hay un manual? Hay un paquete, dijo Celeste. Me quedé mirando. Señaló una carpeta color crema en la mesa. Horarios, superposición biográfica, probables preguntas de la prensa, personal doméstico, rutinas de Ava, información sobre alergias y una lista de los miembros de mi familia clasificados por nivel de amenaza. Recogí la carpeta. Me hiciste una carpeta de esposa. Fue ensamblada por mi jefa de personal. Definitivamente pondré eso en mi currículum. Su mirada recorrió mi rostro, y algo en él se volvió inesperadamente suave. Tu currículum ya era interesante. Eso aterrizó más fuerte de lo que debería. Lo disimulé abriendo la carpeta. La primera página se titulaba Narrativa conjunta. Debajo, en viñetas inmaculadas, estaba la historia ficticia de cómo Celeste y yo nos habíamos reconectado en una subasta de arte benéfica hacía 18 meses. Según la carpeta, yo era una ilustradora especializada en trabajo editorial, lo cual era cierto. Nos habíamos enamorado lentamente durante citas compartidas en museos y una devoción mutua por el café negro, lo cual era falso a un nivel que se sentía espiritualmente ofensivo. Habíamos mantenido nuestra relación en privado para proteger a Ava después de la muerte de sus padres, lo cual era estratégicamente sombrío y también falso. Pasé una página. Había una sección de fotos etiquetada como referencias personales. Incluiste la reseña de mi exposición en la universidad, dije lentamente. Eras buena. Levanté la vista. La expresión de Celeste había vacilado de nuevo, pero no antes de que viera la verdad debajo de ella. No solo me había investigado, me había seguido, tal vez no de cerca, tal vez no a menudo, pero lo suficiente como para saber de una exposición en una galería que había hecho hace 4 años en un almacén reformado en Brooklyn, que en su mayoría servía vino blanco tibio y decepción artística. Una astilla de inquietud se clavó junto a algo aún menos cómodo. ¿Por qué yo?, pregunté. Ella se quedó quieta. Respondiste al anuncio. Mucha gente respondió al anuncio, supongo. No mucha. Una pausa. La suficiente. Esa no es una respuesta. No, dijo en voz baja. No lo es. Odié que una parte de mí quisiera la respuesta de todos modos. Me mudé 3 días después con 2 maletas, un helecho regado en exceso, mis cuadernos de bocetos maltratados y un nivel de actitud defensiva que debería haber calificado como equipaje de mano. Mi compañera de cuarto, Priya, me ayudó a subir todo y pasó todo el viaje en taxi mirándome como si estuviera decidiendo si abofetearme, abrazarme o organizar una intervención. Las 3 cosas,
dijo cuando le dije que estaba siendo muy poco solidaria con mis opciones financieras creativas. Estoy horrorizada de manera apropiada, porque te casaste con tu rica némesis de la preparatoria por dinero. Sí, todavía no estoy casada. Lo estarás mañana. Detalles. Prilla me agarró de la muñeca antes de que la puerta de la casa se abriera. Lena, su tono cortó la bravuconería. Ella había sido la primera persona a la que le conté sobre Santa Margarita, sobre la escuela de becarios con viejos edificios de ladrillo y chicas crueles con zapatos lustrados. Sobre Celeste, cuya crueldad había sido tan precisa que me tomó años dejar de confundir los momentos cargados de tensión entre nosotras, con la prueba de que lo había imaginado todo. Prilla sabía cuánto tiempo me tomó antes de que pudiera decir el rumor de la acosadora sin que mi voz sonara extraña. Si ella te vuelve a lastimar, dijo Prilla, voy a cometer unos actos de incendio emocional muy profundos. Presioné mi frente contra la suya. También te quiero. Lo digo en serio. Lo sé. La señora Álvarez abrió la puerta y echó un vistazo a Prilla. Tú eres la amiga que odia a la gente rica, anunció. Prilla se iluminó con la estructura y los matices. Puedes quedarte a almorzar. Celeste apareció detrás de ella con un suéter color crema y pantalones oscuros, con el cabello suelto por una vez. Verla con algo suave hizo que mi cerebro olvidara brevemente sus obligaciones sindicales. Miró de mí a Prilla y de vuelta. «Hola». Prilla la examinó con el enfoque frío de alguien inspeccionando a una serpiente sospechosamente elegante. «Tienes exactamente una oportunidad con ella». Celeste la miró a los ojos sin inmutarse. «Lo sé». Prilla, que nunca lloraba de forma bonita y por lo tanto lo evitaba por principio, parpadeó una vez con demasiada fuerza. Luego señaló a Celeste y dijo, «Bien», en el tono que la gente suele reservar para los votos juramentados y las pequeñas amenazas. La boda en sí tomó 12 minutos. El ayuntamiento olía a abrigos mojados y burocracia. Oliver se encargó del papeleo. La señora Álvarez se secó los ojos con un pañuelo que fingía no necesitar. Ava llevaba un abrigo amarillo e informó al secretario que si alguien decía objeción, ella lo mordería. Celeste estaba a mi lado con un traje blanco tan limpio y severo que hacía que mi sencillo vestido marfil se sintiera como una rendición. Cuando el secretario nos preguntó si nos tomábamos legalmente, esperaba que las palabras se sintieran absurdas en mi boca. No fue así. Se sintieron pesadas. La voz de Celeste era firme cuando dijo que sí. La mía tembló muy levemente cuando lo repetí. Tal vez fue la habitación, tal vez fue la memoria. Tal vez fue el hecho de que la primera vez que Celeste Hart me había tocado sin público, yo tenía 16 años. Era estúpida y estaba de pie demasiado cerca de ella en la sala de música, ambas respirando con dificultad alrededor de algo innombrable. Ella había levantado una mano temblorosa hacia mi mandíbula. Su pulgar había rozado mi mejilla. Había pensado con la sinceridad catastrófica de la juventud que mi vida estaba a punto de comenzar. En cambio, había detonado. Ahora, a los 28 años, deslizó una delgada banda de platino en mi dedo, y su piel estaba fría y seca y devastadoramente cuidadosa. No la miré. Ella sí me miró. Lo sentí como la luz del sol a través de los párpados cerrados. Después, los fotógrafos esperaban afuera. Esa parte había sido inevitable. Habíamos acordado un comunicado de prensa controlado para mitigar la fábrica de rumores y presentar el matrimonio como una elección privada, hecha pública, solo debido a los procedimientos legales. Apenas había puesto un pie en la acera antes de que comenzaran los flashes. La mano de Celeste se posó en la parte baja de mi espalda. Me puse rígida. Se inclinó cerca sin mover su sonrisa. «Respira», murmuró. «No tienes que mirarlos. Mírame a mí». La ironía casi me mata en el acto. Aún así, hice lo que me dijo. Su rostro se convirtió en el centro de mi visión.
ojos grises, imposiblemente tranquilos. El viento levantando un mechón oscuro sobre su mejilla. Su mano cálida a través de la fina tela de mi espalda, firme y constante. Los fotógrafos gritaban preguntas. ¿Cuánto tiempo han estado juntas? ¿Por qué el secreto? ¿Se trata esto del caso de custodia? Señora Hart, por aquí. Sigue caminando, dijo Celeste suavemente. Lo hice. La puerta del auto se cerró sobre un silencio tan repentino que resonó. Me di cuenta de que había estado agarrando su muñeca con la fuerza suficiente para dejar marcas. La solté como si hubiera tocado un cable con corriente. Lo siento. Celeste miró la débil media luna roja en su piel. No tienes que disculparte por eso. Eso es conveniente para ti. ¿Tu imagen pública acaba de casarse con una ilustradora salvaje? Su boca se torció. Lo hiciste muy bien. Olvidé mi propio aniversario falso. Está en la carpeta. Odio la carpeta. Hiciste anotaciones en la página 14 porque la cita falsa del museo era logísticamente débil. Por un segundo, su compostura se resbaló y se rió. Fue una risa baja y asustada, y tan diferente a la Celeste que había llevado en mi cabeza durante 11 años, que me giré para mirarla. La risa se desvaneció, como si lamentara su escape. Eso, dije antes de poder detenerme, fue nuevo. Su mirada se desvió hacia la ventana rayada por la lluvia. No del todo, lo suficiente como para no responder. La primera semana en la casa, se sintió como jugar a las casitas dentro de un museo que ocasionalmente producía una niña y una mujer que olía a cedro, a jabón caro y a una historia sin resolver. Mi habitación estaba en el tercer piso en el frente, con ventanas altas que daban a la calle y una cama tan grande que se sentía acusatoria. El armario había sido vaciado para mí. Mi marca favorita de té de menta barato apareció en la cocina dentro de las 24 horas posteriores a mi llegada. Una tableta de dibujo digital que había mencionado de pasada durante la entrevista apareció en el escritorio junto a la ventana, sin abrir, como si hubiera sido conjurada por la culpa y una excelente logística. La llevé abajo y encontré a Celeste en la sala de desayuno revisando documentos mientras Ava construía un castillo de bloques ladeado en la alfombra. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo la tableta. Celeste la miró. Una herramienta para tu trabajo. Sé lo que es. ¿Por qué está en mi habitación? Supuse que la tuya era vieja. Esa no es una respuesta. Ava nos miró a ambas con deleitado interés. Ustedes dos ya pelean como gente casada. Gracias. Una diminuta analista, murmuré. Celeste dejó su bolígrafo. Tu tableta tenía 8 años. El puerto de carga está dañado. La bisagra de la funda de tu computadora portátil está agrietada. Has estado haciendo trabajos de ilustración profesional, con equipo que debería haberse jubilado bajo circunstancias honorables. Me quedé mirando. ¿Revisaste mis cosas? No. Prilla le dijo a la señora Álvarez, quien me lo dijo después de determinar que aparentemente no se me permitía enamorarte con electrodomésticos, pero que al menos podía dejar de ser poco práctica con el dinero. Parpadeé una vez. ¿Disculpa? ¿Mi compañera de cuarto y tu ama de llaves formaron un sindicato contra nosotras? Informalmente. Debería haber rechazado la tableta por principios. En cambio, la dejé con mucho cuidado en la mesa y dije, no puedes comprar tu salida de haber sido horrible. Celeste no se inmutó. Lo sé. Las palabras aterrizaron más fuerte de lo que cualquier defensa podría haberlo hecho. Ava sostuvo un caballo de plástico. ¿Quieres que este caballo también se case? Ninguna de las dos respondió lo suficientemente rápido. Genial, dijo Ava. Ahora están casados. Así fue como mi caballo de plástico rosa quedó legalmente unido al caballo de plástico negro de Celeste, debajo de una mesa de desayuno, mientras ella firmaba documentos de fusión. Y yo intentaba no desmoronarme,
porque ella había memorizado el estado de mis aparatos electrónicos. El problema con la proximidad forzada es que hace trampa. Puedes mantener un resentimiento justificado a distancia. La distancia te permite conservar contornos limpios. Villana. Víctima. Luego te mudas a la casa de alguien y descubres que deja la luz del pasillo encendida porque Ava odia los rincones oscuros después del accidente. Notas que come tostadas sobre el fregadero a las 6 de la mañana porque olvida las comidas cuando está ansiosa. La escuchas caminar de un lado a otro de su oficina después de la medianoche cuando cree que todos los demás están dormidos. Para el final de la primera semana, había aprendido que los zapatos de Celeste se quitaban en el segundo en que llegaba a casa, que se soltaba el cabello cuando le empezaba a doler la cabeza, que bebía un café negro terrible y prefería el silencio sobre la música cuando trabajaba. Aprendí que a Ava le gustaban las rodajas de plátano solo si estaban dispuestas en círculos, que la señora Álvarez veía dramas judiciales mientras doblaba la ropa, y que la casa de los Hart, a pesar de todas sus superficies pulidas, estaba llena de evidencia de que el dolor se había mudado primero y había dejado las cosas ligeramente reorganizadas. Dibujos con crayones cubrían un lado del refrigerador de arriba. Un diminuto par de zapatillas con purpurina vivía debajo de la gran escalera. En el estudio, debajo de las severas pinturas abstractas, había un fuerte de mantas doblado en una esquina como un tratado entre mundos. Nada de eso encajaba con la versión de Celeste que yo había construido para sobrevivir a ella. Eso no significaba que borrara nada. Solo significaba que tenía que esforzarme más para odiarla limpiamente. El primer gran evento fue una gala de museo llena de paredes de cristal, sonrisas de donantes y suficiente dinero en una sola habitación para resolver todos los problemas que había tenido en mi vida, excepto por la mujer parada a mi lado. Llevaba un vestido azul medianoche elegido por el estilista de Celeste, lo que significaba que encajaba como si hubiera sido planeado con cuidado. Cuando bajé las escaleras, Ava aplaudió. La señora Álvarez se santiguó para dar efecto teatral, y Celeste levantó la vista de su teléfono y olvidó por un segundo desnudo cómo carecer de expresión. Ese segundo casi me arruinó. Cruzó el vestíbulo y se detuvo lo suficientemente cerca como para ser peligrosa. «Te ves hermosa». Me toqué un arete porque le daba un trabajo a mis manos. Este vestido está haciendo un trabajo de equipo muy agresivo. No creo que necesite ayuda. Antes de que pudiera decidir si respirar o entrar en combustión, Ava se interpuso entre nosotras y anunció: «Estás haciendo la mirada intensa de nuevo». La gala pasó en un borrón de champán, flashes de cámaras y gente rica fingiendo que nunca me habían buscado en Google. Celeste era perfecta en eso. Dirigía las conversaciones, interceptaba preguntas espinosas y mantenía una mano suavemente en mi espalda como si supiera exactamente cuánta presión podía soportar. Cuando una mujer preguntó si me resultaba difícil adaptarme al mundo de Celeste, Celeste sonrió y dijo: «Lena mejora cada habitación en la que entra. Eso no es una adaptación, es una corrección». Debería haberme reído. En cambio, me quedé mirándola como si nunca hubiera aprendido a hacerlo. Más tarde, en la terraza, un fotógrafo pidió algunas tomas posadas. «Más cerca», dijo. Nos acercamos, la mano en su cintura, señora Hart. La palma de Celeste se posó contra mi costado desnudo, donde el vestido tenía un escote bajo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Un poco más natural», dijo el fotógrafo. Celeste se inclinó lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escuchar. «Estás conteniendo la respiración y estás tocando mi piel». «Lo sé». Su pulgar se movió una vez. Un movimiento diminuto. «Catástrofe total». Di algo molesto. Susurré a través de mi sonrisa. «Hiciste anotaciones en la carpeta». «Eso no es molesto. Fue para mi jefa de personal». El fotógrafo declaró que la toma era perfecta. Pasé los siguientes 10 minutos en el baño, mirándome al espejo, como si ella me hubiera traicionado personalmente. Cuando salí,
Piper Dawson estaba esperando cerca del pasillo con el mismo rostro pulido que había usado en la escuela, cuando quería fingir que la crueldad era un accidente. «Vaya», dijo, mirando mi anillo. «¿Aterrizaste bien?». Sonreí mostrando todos mis dientes. «Envejeciste exactamente como se esperaba». Su risa sonó débil. Solo quería decir que a Celeste siempre le gustó el control. Antes de que pudiera responder, Celeste apareció a mi lado. «Piper», dijo en un tono lo suficientemente frío como para preservar órganos. La expresión de Piper se tensó. ¿Solo estábamos hablando? Estoy segura de que sí. Celeste se volvió hacia mí. Se está sirviendo el postre. No alzó la voz. No lo necesitaba. Piper se desvaneció por instinto. En el ascensor bajando, dije: «No tenías que rescatarme. Eso no fue un rescate. ¿Qué fue?». Sus ojos se mantuvieron en los números iluminados sobre la puerta. Corrección. Esa única palabra se quedó bajo mi piel durante días. La semana después de que cené con los Hart, y aprendí que la familia de Celeste trataba la civilidad de la misma manera que los cirujanos tratan la anestesia, útil, medida y nunca confundida con amabilidad. Víctor Hart, el abuelo de Celeste, parecía poder heredado dándole forma humana. Me sonrió por encima de la sopa como si estuviera felicitando a una silla. «¿Y qué haces exactamente, Lena?». Ilustró. «Qué flexible». Le devolví la sonrisa. Esa es una forma amable de decir mal pagada. Él ignoró la broma. Ava necesita permanencia, no improvisación. Algo cambió en la mesa. No ruidosamente, no visiblemente si no sabías dónde mirar. Pero el vaso de Celeste tocó el lino con un chasquido preciso que hizo que todos los demás se quedaran quietos. «Puedes criticar mis decisiones comerciales», dijo, tan tranquila como una carretera en invierno. «Pero no puedes hablar sobre mi esposa como si fuera un adorno y no puedes usar a Ava para demostrar un punto». La sonrisa de Víctor se redujo en mi mesa. «Entonces, hemos terminado con eso». Me tomó la mano y me acompañó a la salida frente a todos ellos. En el auto, cuando finalmente recuperé la voz, dije: «Eso fue imprudentemente atractivo». Celeste se volvió hacia mí sobresaltada, y por un segundo glorioso, vi una risa real romper a través de su postura. Luego se dio cuenta de que todavía sostenía mi mano. Ambas miramos hacia abajo. Ninguna de las dos se soltó lo suficientemente rápido. Esa noche no podía dormir, así que bajé las escaleras y encontré a Celeste en la cocina con pantalones de pijama de seda y una de las camisetas de campamento de Ava con una medusa brillante en el frente. Me detuve en la puerta. «Estás usando extravagancia». Sí, Ava dijo que la necesitaba. Tenía razón, desafortunadamente. Me pasó un té. Nos quedamos de pie en barras opuestas en un charco de luz cálida mientras el resto de la casa dormía. Sin su traje, sin la armadura del día, se veía cansada de una manera que me hizo doler en contra de mi propia voluntad. «Ava dice que caminas de un lado a otro después de la medianoche», dije. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. «Ava nota demasiadas cosas. Lo saca de ti». Algo se suavizó en su rostro. Hablamos en voz baja después de eso sobre el miedo de Ava a las tormentas eléctricas, sobre el dolor, sobre la rehabilitación de mi madre, sobre nada útil y todo peligroso. Cuanto más tiempo estuvimos allí, más difícil se volvió recordar por qué la distancia alguna vez pareció posible. Luego su mirada bajó a mi boca. Lo sentí como una mano. «No lo hagas», dije, aunque la palabra salió temblorosa. El dolor parpadeó en su rostro, rápido y honesto. «Como desees». Huí arriba, tan enojada conmigo misma que apenas dormí. La tarde siguiente, Ava se partió el labio en el parque. Hubo sangre, pánico, una enfermera con aretes de dibujos animados, y 12 horribles minutos antes de que Celeste llegara a urgencias. Luciendo compuesta solo si nunca antes habías visto un miedo real. Cruzó la sala de espera,
hizo 6 preguntas rápidas, besó la frente de Ava, y luego regresó y vio la sangre en mi manga. Te mantuviste tranquila por ella, dijo. No había nadie más. Esa no es la misma cosa. Se sentó a mi lado, abrió una toallita desinfectante y limpió la sangre de Ava de mi muñeca con sumo cuidado. Fue un gesto tan pequeño que podría haberme reído de mí misma por notarlo tanto. En cambio, me escuché decir, haces que los detalles se sientan más grandes que los desastres. Su mano se detuvo contra mi piel. Así es como sobreviví a los desastres. Después de eso, sobrevivir en la misma casa con ella se volvió más difícil. Había demasiadas rutinas. Las mañanas con Ava en la mesa del desayuno. Las noches en que Celeste se soltaba el cabello y se parecía más a una mujer que a un veredicto. La forma en que preguntaba si había comido cuando trabajaba hasta muy tarde en la habitación estudio que ella me había cedido. La forma en que se quedaba en las puertas como si entrar a mi espacio requiriera permiso. No confiaba en sí misma para asumir. También conocí a Madeline Shore 2 veces más, y me desagradé más cada vez. Madeline era una de esas mujeres que podía decir buenas noches y de alguna manera hacer que sonara heredado. Había sido cercana a la familia Hart durante años. En un almuerzo benéfico, besó la mejilla de Celeste con fácil familiaridad. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa lo suficientemente afilada como para afeitarse. «Eres buena para su imagen», dijo. Levanté una ceja. «Solo para su imagen». La mirada de Madeline se desvió hacia Celeste, que estaba hablando con un miembro del patronato al otro lado de la habitación. Celeste siempre ha sido muy disciplinada con el afecto. No lo había notado. Sorbió su vino. Entonces ya eres más peligrosa de lo que pensaba. No debería haberme molestado. Me molestó toda la tarde. Esa noche, mientras Ava dormía y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, encontré a Celeste en la biblioteca revisando notas de una declaración. Me apoyé en el marco de la puerta y dije, ¿alguna vez estuviste comprometida con Madeline? Celeste levantó la vista tan bruscamente que casi sonrió brevemente. Por supuesto que lo había estado. Por supuesto que mi caja torácica eligió ese momento para convertirse en un instrumento de percusión. Brevemente, repetí. ¡Qué romántico! Fue arreglado por las expectativas familiares y el agotamiento mutuo, dijo. El romance no estaba involucrado. Consolador. Su mirada se entrecerró un poco. ¿Estás celosa? Me reí demasiado rápido. Eso es adorable. ¿Es inexacto? Profundamente. Cerró la carpeta. No amaba a Madeline. Algo en la habitación cambió. La lluvia en las ventanas. La luz de la lámpara en la madera oscura. Su voz más baja que antes. Crucé los brazos. ¿Debería felicitarte por tu honestidad? No. Se puso de pie. Deberías saber que si eliges ser lastimada por mí, preferiría que fuera por razones actuales. La miré fijamente. Esa es una línea terrible. Es una línea verdadera. Estaba cerca ahora, no lo suficientemente cerca como para tocarme. Podía oler a cedro, a lluvia, y la peligrosa posibilidad de cometer otro error al que pasaría una década tratando de sobrevivir. ¿Celeste? Dije. Lena. La casa se asentó a nuestro alrededor. En algún lugar de arriba, Ava tosió mientras dormía, y el hechizo se rompió antes de que pudiera matarme. Celeste retrocedió primero. Deberías irte a la cama. Probablemente. No lo hice. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, repitiendo cada casi. El punto medio del desastre llegó disfrazado de una recaudación de fondos escolar. La escuela secundaria Santa Margarita organizaba un concierto de donantes. La Fundación Hart patrocinaba la mitad de las becas. El juez Mendel estaría allí junto con el evaluador de custodia. Celeste me lo dijo durante el desayuno, como si me estuviera entregando una cuchilla y disculpándose por la empuñadura. Deberíamos asistir, dijo. No, Ava,
que estaba construyendo una pared de cereal alrededor de sus rodajas de plátano, levantó la vista. «Entonces no lo hagan». La señora Álvarez murmuró. «La niña es un genio». Y siguió untando mantequilla en la tostada. Celeste me miró a los ojos. «Si te niegas, iré sola». Ese debería haber sido el final del asunto. En cambio, algo en mí se erizó al ser protegida. Odiaba eso casi tanto como odiaba a la escuela misma. Así que, fui. El edificio olía exactamente igual. A esmalte, madera vieja, ambición. El primer pasillo por el que caminamos fue aquel en el que Celeste había preguntado una vez si mi beca venía con entrenamiento social. Mi cuerpo lo recordó antes de que mi mente lo hiciera. Para cuando llegamos al auditorio, mis dientes estaban apretados tan fuerte que dolía. «Nadie te acorralará esta noche», dijo Celeste en voz baja. Casi me río. Años demasiado tarde para eso. Superé la primera mitad solo por terquedad. Incluso hablé con el juez Mendel, sonreí a los donantes y me quedé junto a Celeste como si no estuviera sangrando bajo mi piel. Luego ocurrió el intermedio. Salí al pasillo para tomar aire y escuché mi propio nombre. No Lena. Elena Brooks. Completo, formal, familiar de la manera más horrible posible. 2 excompañeras de clase estaban cerca de la vitrina de trofeos. Taran Mayaloy era una de ellas. La otra mujer, cuyos instintos de supervivencia nunca habían impresionado a nadie, dijo: «Todavía no puedo creer que haya terminado casada con Celeste después de toda esa obsesión». El pasillo se volvió blanco en los bordes. Otra voz se unió desde más lejos. «¿No hubo algún incidente en la sala de música?» Taran bajó la voz. «Celeste lo manejó. Elena siempre fue intensa». Lo manejó. Yo tenía 17 años de nuevo. Un blazer barato, la cara ardiendo. La directora preguntando si yo entendía de límites mientras Celeste estaba parada a su lado en perfecto silencio. Entonces, una mano se envolvió suavemente alrededor de mi antebrazo. Celeste. Estaba a mi lado, con una expresión ilegible. «No», dijo hacia el frágil silencio del pasillo. «No lo hice». Taran palideció. La otra mujer parecía lista para desaparecer espontáneamente. Celeste soltó mi brazo de inmediato, como si recordar que tocar requería consentimiento. «Nos vamos». Llegamos a una sala de práctica vacía antes de que me apartara. «No me manejes como si fuera una crisis». Le solté. Su rostro cambió. «Eso no es lo que estoy haciendo». «¿Entonces qué estás haciendo?» «¿Las escuchaste?» «Sí, y debí haberlo detenido hace años». La furia que había pasado 11 años congelando volvió toda de una vez. «Les dijiste que yo te estaba incomodando», dije. «Te quedaste ahí parada mientras la directora me trataba como si estuviera enferma. Me fui por tu culpa. ¿Entiendes eso?» Pasé años pensando que había imaginado todo entre nosotras y que merecía lo que vino después. Su respiración cambió apenas. Lo suficiente. «Tú lo empezaste», dije. «En la sala de música. Tú me tocaste primero». «Lo sé». «No. No tienes derecho a decir eso como un hecho limpio». Entonces Celeste dijo muy en voz baja. «Cuando mi padre nos encontró allí, me dijo que si yo no lo destruía, él lo haría». Me quedé quieta. Ella no parecía la misma. No pulida, no compuesta, simplemente desollada y abierta por la memoria. «Él ya lo había adivinado», dijo ella. «Sobre mí, sobre la forma en que te miraba. Encontró una nota que escribí y nunca envié. Dijo que si alguien creía que yo te deseaba, haría que revisaran tu beca y que quitaran a tu madre de la clínica de la escuela». Yo tenía 17 años. Estaba aterrorizada, así que me volví cruel. Pensé que si me volvía contra ti lo suficientemente rápido, lo suficientemente duro, él dejaría de mirar. La habitación dejó de respirar. Estaba equivocada.
dijo ella. ¿O era débil? Probablemente ambas cosas. Te lastimé porque estaba asustada y porque estaba enamorada de ti, y no tenía idea de cómo sobrevivir a eso sin convertirme en un monstruo. Enamorada de ti. No hizo nada más pequeño. Hizo que todo tuviera un sentido horrible. Su forma de mirarme en clase, los celos, el pánico en la sala de música, la malicia posterior, demasiado repentina y demasiado afilada para ser casual. Me senté en el banco del piano porque mis rodillas me fallaron. Celeste se quedó donde estaba, como si acercarse fuera un acto de violencia. Mi padre murió hace 3 años, dijo. Te busqué después de encontrar tu trabajo en línea. Quería disculparme y decidí que aparecer sería egoísta. Una sonrisa amarga cruzó su boca. Luego respondiste al anuncio. ¿Reconociste mi nombre? Sí. ¿Y aún así me dejaste venir? Sí. ¿Por qué? Parecía indefensa de una manera que nunca había visto. Porque Ava necesitaba a alguien amable. Porque confié en ti más que en cualquier otra persona que conocí. Porque cuando vi tu nombre, me di cuenta de que aparentemente no hay ninguna versión de mi vida en la que pueda dejar de querer una oportunidad imposible de hacer las cosas mejor por ti. Me ardían los ojos. No te perdonan porque estabas asustada. Lo sé. No tienes derecho a usar el amor para limpiar esto. Lo sé. Todavía no sé qué hacer con lo mucho que me lastimaste. Su expresión se suavizó en algo tan triste que me dolió la garganta. No tienes que saberlo esta noche. Eso acabó conmigo de forma más efectiva que cualquier súplica dramática podría haberlo hecho. Lloré lágrimas furiosas y humilladas. Ella no me tocó. Solo cruzó hacia el piano cuando terminé de temblar. Dejó un pañuelo doblado a mi lado como una ofrenda de paz de otro siglo y retrocedió de nuevo. Me reí con la cara mojada. ¿Quién lleva siquiera un pañuelo? ¿Una mujer criada por monstruos con excelente sastrería? La miré, luego la miré de verdad. ¿Querías besarme ese día? Le pregunté. Sí. La respuesta golpeó como un escalón caído. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Su voz bajó de tono, porque no confiaba en mí misma para detenerme ahí. El calor brilló en la parte baja de mi cuerpo, traicionero e inmediato. Ella dio un paso hacia mí. Me puse de pie tan rápido que el banco raspó el suelo. Todo su cuerpo se bloqueó. Deja de disculparte cada vez que te mueves, dije sin aliento. Entonces, deja de mirarme así. ¿Cómo así? Como si pudieras perdonarme el tiempo suficiente para volverme imprudente. Por un segundo de locura, pensé que cruzaría la habitación de todos modos. En cambio, abrió la puerta y la sostuvo para mí con una contención aterradora. Cuando salimos de la escuela, nada entre nosotras estaba donde había estado antes. Después de Santa Margarita, todo entre nosotras se volvió más difícil de negar y más fácil de sentir. No nos convertimos de repente en mujeres sanas y sin complicaciones con límites admirables. Nos volvimos más calladas la una con la otra, más gentiles, más cuidadosas en todo caso. Mi ira seguía viva. También lo estaba su culpa. También lo estaba el hecho imposible de que había comenzado a notar la suavidad debajo de su control y quería más de ella a pesar de mí misma. Luego Ava se contagió de gripe y voló por los aires los restos de nuestro autocontrol. Durante 2 noches, Celeste y yo nos turnamos para sentarnos al lado de la cama de Ava, intercambiando paños fríos, vasitos de medicina y susurros tranquilizadores. A las 4 de la mañana de la segunda noche, encontré a Celeste sentada en el suelo del cuarto de la niña, con la cabeza inclinada contra el colchón, la mano de Ava enredada en su manga. Necesitas dormir, le susurré. Tú también. Tuve una siesta. Perdiste el conocimiento en una silla durante 17 minutos. Incluso agotada, sonreí. Me tomaste el tiempo. Tomo el tiempo de todo cuando estoy asustada.
Esa respuesta le hizo algo bajo y peligroso a mi pecho. Cuando Ava finalmente durmió sin despertar, Celeste y yo nos quedamos paradas afuera de la puerta del dormitorio, bajo la tenue luz del pasillo, ambas pareciendo exprimidas y demasiado honestas para la hora que era. Preguntó por ti, dije. Preguntó por las dos. Me reí suavemente. Bono de esposa falsa. La mirada de Celeste sostuvo la mía. Nada sobre lo que eres para ella se siente falso. La miré de verdad. El agotamiento, el miedo, la mujer bajo el barniz. ¿Si te hubieras disculpado hace años? Pregunté. ¿Habría importado para mí? Sí. Ella tomó aire. ¿Para ti? No lo sé. Creo que habría merecido cualquier puerta que me cerraras. La honestidad en eso me deshizo. Toqué su muñeca antes de que pudiera detenerme. Celeste miró mis dedos como si fueran un milagro en el que no confiaba. No sé lo que estoy haciendo, admití. Yo tampoco. Ese es un consuelo terrible. Es la verdad más limpia que tengo. Luego levantó una mano lo suficientemente lento como para que yo pudiera negarme, y acunó mi rostro de la manera que lo había hecho una vez en la sala de música. Solo que esta vez no había un padre al otro lado de la puerta, ni una directora, ni público esperando para decidir qué tipo de chica se me permitía ser. Si te beso, dijo en voz baja. No puede ser porque te estoy quitando algo. Mi respiración se cortó. ¿Y si dejo que lo hagas? Sus ojos se cerraron por un breve y destrozado segundo. Cuando me besó, se sintió como si colapsaran años enteros de una vez. Su boca estaba cálida y temblorosa, cuidadosa solo en el permiso, no en el deseo. Hice un ruido humillante dentro del beso. Se apartó lo justo para respirar, con la frente apoyada contra la mía. Eso parece injusto, susurré. ¿Qué cosa? Que tú puedas besar como si hubieras estado practicando a solas. Un aliento de risa tocó mi boca. Puede que lo haya hecho. El segundo beso fue más lento y de alguna manera peor para mi autocontrol. Para cuando nos separamos, ambas estábamos temblando. Luego Ava tosió mientras dormía y nos apartamos de un salto como adolescentes culpables. Lo cual habría sido más digno si Celeste no se hubiera puesto una mano sobre los ojos para decir: «Esto es absurdo». «Lo es», dije. «Continuaremos más tarde». Ella se rió, y pensé con una certeza alarmante que podría volverme adicta a ser el motivo. Después de eso, la casa se volvió traicionera de las formas más encantadoras. Nos besábamos en los portales de las puertas después de que Ava se iba a la cama. Nos quedábamos despiertas hasta muy tarde en la biblioteca, mientras ella fingía leer escritos legales y yo fingía no mirar su boca. Dejaba las comidas fuera de mi estudio cuando yo trabajaba a pesar de las migrañas. Aprendí que cuando se sentía abrumada, su voz se volvía más silenciosa, no más afilada. Ella aprendió que cuando yo bromeaba demasiado seguido, normalmente era porque estaba asustada. Ava lo notó, por supuesto. En la cena una noche, nos apuntó con su tenedor y dijo: «Ahora son menos falsas». Casi inhalo un guisante. Celeste solo dijo: «Ava, termina tu cena». Con la compostura de una mujer que absolutamente merecía una medalla por no atragantarse. Debería haber sabido que a la felicidad no se le permitiría llegar sin papeleo. 3 semanas antes de la audiencia de custodia, un artículo llegó a todos los medios importantes. Alguien había desenterrado el viejo rumor de Santa Margarita y lo había reempaquetado para adultos. Chica becada obsesionada, límites dañados, matrimonio sospechoso, regreso conveniente. Para cuando leí el tercer titular, estaba temblando demasiado como para sostener mi café. Celeste me encontró en la sala del desayuno. Leyó el artículo desde mi teléfono y se quedó perfectamente quieta. «Me ocuparé de ello», dijo. Las palabras me golpearon como una bofetada. «No, esto es triaje legal. ¿No es qué? ¿No eres tú decidiendo cuánta parte de mí puede ser sacrificada cortésmente?» Ella se encogió. Odié que eso no ayudara.
Los abogados tomaron la biblioteca en 1 hora. Me dije a mí misma que no estaba escuchando afuera de la puerta. Evidentemente, estaba escuchando afuera de la puerta. Si Celeste admite que mintió en la escuela, dijo Oliver, el abogado de la parte contraria lo llamará un patrón de engaño. La respuesta más limpia es mantener a Lena fuera del estrado, negar su relevancia y seguir adelante, dijo alguien más. Luego Oliver añadió con la franqueza del pánico costoso. El viejo rumor solo funciona porque ella se lee como emocionalmente expuesta. Mi estómago dio un vuelco. Una silla raspó el suelo. Luego Celeste dijo, demasiado bajo. Lo sé, eso fue suficiente. Tal vez no fuera toda la verdad de la habitación, pero era suficiente para mí. Había escuchado esa vacilación antes. Sabía cuánto daño podía caber dentro de ella. Para cuando Celeste llegó a mi habitación, mi maleta estaba abierta. ¿Escuchaste algo?, dijo. Escuché suficiente. No fue todo. Los escuché llamar a la mentira plausible, y te escuché darles el silencio como respuesta. Cerré la cremallera de la maleta lo suficientemente fuerte como para lastimarme la mano. No me voy a quedar a ver cómo me comparas de nuevo con una estrategia. Estaba tratando de protegerte del interrogatorio cruzado, evitando que te llamaran inestable una vez más. Seth tratando de encontrar una manera de decir la verdad sin arriesgar a Ava. Ahí estaba, el mismo viejo altar, solo que vestido con lenguaje de adultos. No tienes derecho a quemarme 2 veces en tu camino para proteger a alguien más, le dije. El dolor cruzó su rostro, abierto y crudo. Lena, escúchame. Te amo. El demasiado tarde puede sonar exactamente así. Me quité el anillo y lo puse sobre la cómoda. No tienes derecho a decir eso mientras decides si soy un daño colateral aceptable. Luego me fui. Pasé 2 días fingiendo que la miseria significaba claridad. Mi madre me miró a la cara y se las arregló para decir, a pesar del esfuerzo que aún le costaba hablar. Mujer. Me reí tanto que lloré. Sí, desafortunadamente. A la 3ª mañana, Priya irrumpió en mi apartamento, sosteniendo su teléfono como si fuera un explosivo activo. Lo hizo, Moss dijo. La transmisión del tribunal temblaba un poco. El audio era malo. Nada de eso importaba. Celeste estaba sentada en la mesa de los testigos, con un traje color carbón, la columna recta, el rostro pálido con el tipo de compostura que solo existe cuando alguien ha decidido perder algo a propósito. ¿Desea modificar declaraciones anteriores con respecto a los informes de los medios sobre su esposa?, preguntó el abogado. Sí, dijo Celeste. Una palabra, final. Mi esposa no estaba obsesionada conmigo en la escuela, dijo. Yo fui quien la persiguió. Fui yo quien permitió que se mantuviera una narrativa falsa, porque protegía la imagen de mi familia y mi posición dentro de ella. El daño hecho a Elena Brooks me pertenece. Dejé de respirar. ¿Está admitiendo un engaño?, presionó el abogado. Sí. Mas Oliver parecía un hombre envejeciendo en tiempo real. Celeste continuó de todos modos. Lastimé a la persona que amaba porque tenía miedo de ser vista. Si este tribunal decide que eso fue cobarde, tendrá razón. Pero no llamará a Elena Brooks inestable, manipuladora o depredadora. Fue dañada por mí entonces, y está siendo dañada por mí ahora si dejo que esta mentira siga siendo útil por tan solo 1 hora más. El abogado de la parte contraria preguntó si entendía que la declaración podría costarle la petición y su papel en la junta directiva. Sí, dijo Celeste. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque Ava merece un adulto que diga la verdad cuando cuesta algo. Y porque preferiría perder todos los títulos asociados a mi nombre antes que dejar que Elena Brooks cargue con mi mentira por 2ª vez. Me senté con tanta fuerza que Priya maldijo y me entregó pañuelos de papel sin hacer comentarios. El fallo llegó al día siguiente. Celeste obtuvo la tutela permanente. El juez citó la continuidad,
la estabilidad y la confianza de Ava en el hogar que ya conocía. El matrimonio ayudó, pero no fue lo que ganó. La honestidad lo hizo. Mi madre me apretó la mano cuando le mostré la decisión y dijo una palabra con enorme esfuerzo. Ve. Así que fui. La señora Álvarez abrió la puerta de la casa. Me abrazó tan fuerte que mis costillas se quejaron y dijo: ella está arriba fingiendo que el papeleo es comida. Celeste estaba en la biblioteca. En el escritorio a su lado había un solo sobre, papeles de anulación, sin firmar. Cuando me vio, se puso de pie tan rápido que la silla se inclinó. No te ibas a atrapar, dijo en voz baja cuando notó hacia dónde estaba mirando. Si querías tu libertad de vuelta, quería que fuera limpia. Crucé la habitación lentamente porque mi corazón se había convertido en un animal imprudente. Vi la audiencia. Su garganta se movió. Entonces, lo sabes. Debí haberlo hecho antes. Sí, lo siento. Lo sé. Lo dije todo en serio, dijo. Te amaba entonces. Te amo ahora. Te amé mal y egoístamente. Y luego traté de no amarte en absoluto porque no tenía derecho. Ninguna de esas versiones era lo suficientemente buena para ti. Su mano tembló una vez. Si no puedes quedarte, viviré con eso. Pero no hay ninguna versión honesta de esto en la que tú hayas sido solo conveniente para mí. Saqué el anillo del bolsillo de mi abrigo y lo puse sobre el escritorio. Su rostro palideció. No vine a devolverlo, dije. Algo frágil se iluminó en sus ojos. Deslicé el anillo hacia ella. Vine porque estoy muy cansada de ser tu esposa falsa. Por un latido atónito, no se movió. Luego di la vuelta al escritorio y me paré frente a ella antes de que el valor pudiera abandonar mi cuerpo. Todavía estoy enojada, dije. Probablemente estaré enojada por un tiempo. Lo que hiciste importó. El amor no convierte eso en un montaje bonito. Lo sé. Pero dijiste la verdad cuando podría haberte costado a Ava, a tu empresa, a todo lo que tu familia te enseñó a valorar. Me pusiste a mí antes que a la mentira. Finalmente, mi voz tembló. Así que, aquí estoy yo siendo imprudente. Si todavía me quieres, quiero algo real. No útil, no estratégico. Real. Una risa se escapó de ella en medio de las lágrimas. Esa es la cosa más romántica que alguien me ha dicho. Ah, tus estándares fueron criados por la familia Hart. Están enfermos. Eso lo hizo. Ella sonrió. No algo pequeño, no guardado. Una sonrisa real, brillante e incrédula que me hizo entender exactamente por qué la yo de 17 años estaba condenada. Quiero algo real, susurró. Lo he deseado contigo desde que era demasiado joven para nombrarlo. Qué bueno, dije, porque no voy a firmar los papeles de anulación antes de la cena. Me besó entonces, lenta, temblorosa y lo suficientemente reverente como para hacer que mis rodillas dejaran de ser confiables. Cuando finalmente nos separamos, la voz de Ava llegó desde la puerta. Lo sabía. Nos separamos de un salto. Ava estaba allí con calcetines a rayas, sosteniendo un pulpo de peluche. Detrás de ella, la señora Álvarez se veía lo suficientemente engreída como para darle energía a toda la ciudad. Entonces, dijo Ava, entrecerrando los ojos hacia nosotras, ¿ahora están casadas de mentira? ¿O casadas de verdad? Celeste y yo nos miramos. Por primera vez, la respuesta se sintió simple. De verdad, dije. Ava asintió. Bien, lo de casadas de mentira era confuso. Esa noche, hicimos sándwiches de queso a la parrilla en la cocina, mientras Ava nos informaba que las personas casadas de verdad deberían ir a los acuarios más a menudo y dejar de guardar secretos en los pasillos. La señora Álvarez lloró sobre la olla de sopa y lo negó violentamente. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, Celeste deslizó el anillo de nuevo en mi dedo y me preguntó con todo el terror de una mujer que finalmente había aprendido a ser honesta. ¿Seguirás casada conmigo a propósito? Sí,
dije. Mujer imposible. Sí. Y 3 meses después, detuvimos una segunda ceremonia en el jardín. No porque la primera no hubiera contado, sino porque quería que un día perteneciera por completo a la verdad. Priya lloró y culpó al polen. Mi madre vino con su bastón y llamó a Celeste por su nombre completo a propósito. Ava esparció pétalos. No hubo periodistas, ni miembros de la junta directiva, ni carpetas, solo las personas que nosotras elegimos. Celeste tomó mis manos y dijo, con la voz temblorosa: La primera vez que me casé contigo, estaba pidiendo ayuda y escondiendo la mitad de mi corazón. Esta vez, solo pido la oportunidad de pasar mi vida diciéndote la verdad. Yo le dije, la primera vez dije que sí porque estaba desesperada. Esta vez digo que sí porque amarte dejó de sentirse como una trampa y comenzó a sentirse como un hogar. Ava susurró en voz alta: ¡Qué asco! Excelente. Esa noche, descalzas bajo las luces del jardín, Celeste me rodeó con sus brazos y murmuró: Señora Hart. Me recosté contra ella. Eso suena menos falso ahora. Adentro, Ava dormía arriba, exhausta por el pastel y los pétalos de flores. Las ventanas brillaban cálidamente. La risa de mi madre aún parecía vivir en el aire. Pensé en el anuncio que había respondido como una broma. La chica que me había roto. La mujer que había aprendido, a un costo terrible, cómo amarme bien. Cuando me giré en los brazos de Celeste, me miró con la misma incredulidad que había tenido en el vestíbulo el día que nos volvimos a encontrar. Solo que ahora no había hambre agudizada por el miedo, solo ternura. ¿Qué? Pregunté. Su sonrisa era suave. Todavía me estoy acostumbrando al hecho de que te quedaste. Toqué su rostro. No me quedé por el contrato. Lo sé. Me quedé porque eres mi esposa. Esta vez cuando me besó, no había público al que engañar ni nada que fingir, y esa fue la parte menos ridícula de todo esto.